Ya, siendo las 14:32 entonces comenzamos. Somos 22 en sala en este minuto. Buenas tardes a todos. Esta es la tercera sesión de la unidad 3 del curso de investigación educacional, investigación aplicada en psicología, perdón. Y como siempre, un pequeño recordatorio para todos ustedes. Sé que puede ser un poco majadero, pero siempre es importante recordar que algunas condiciones mejoran la calidad de su red y por lo tanto la calidad de transmisión, ¿no? Que puedan escuchar bien, ver bien, seguir bien la clase. Lo ideal es que ojalá dejen su teléfono en modo avión, en parte para guardar recursos de internet, no gastar la Wi-Fi, y también por un tema atencional. Uno a veces se queda mirando el teléfono porque saltó el WhatsApp, alguien le mandó un GIF o lo que sea. Evitar los distractores siempre es bueno, ¿ya? Si tiene cable, colóquele cable mejor al computador. Si no, haga lo posible por desconectar cualquier otro aparato que use la Wi-Fi de manera soterrada. De repente tengo una tablet conectada o mi teléfono celular, como dije antes. Entonces, mejor quítele la Wi-Fi y eso mejora la señal. Obviamente, si tiene aplicaciones de internet abiertas, páginas de internet, ciérrelas, no las va a ocupar en clase y también le gastan recursos de memoria del computador. La memoria también afecta el procesamiento, así que... ¿ah? Y bueno, obviamente, algo de agüita o un café, algo que los hidrate, lápiz y papel o simplemente su computador para tomar notas. Ya, comenzamos. Como les recordé la semana pasada, hay una sola lectura obligatoria en este curso y que tiene, en esta unidad y que tiene que ver con este capítulo 5, que es el de Howitt y Kramer, Research Reports, o sea, los reportes de investigación, la pintura total, the total picture. Ya, esto está en el Introduction to Research Method in Psychology y se encuentra en el aula virtual desde marzo de este año para que tuvieran tiempo de leerlo, ¿ya? No lo dejen para último minuto porque en realidad ayuda mucho en el proceso de presentación del proyecto, ¿ya? Da tips, ¿cierto? Y aunque esté en inglés, es un inglés relativamente fácil. Para la clase de hoy día, como dije informalmente antes de que comenzáramos, vamos a dividir siempre la clase en dos partes. En una primera parte vamos a quedarnos revisando lo que es la pregunta de investigación y a nivel de trabajo tutorial vamos a trabajar con cada grupo revisando, ¿no?, la formulación de su pregunta, la relevancia científica, la relevancia social, darles algunas indicaciones sobre cómo mejorar la búsqueda bibliográfica para que podamos avanzar en la entrega del trabajo, ¿sí? Estamos, si no me equivoco, a 3 semanas, ¿no?, del final y por lo tanto ayudarlos en que avancen en esa elaboración. Una segunda parte después de la pausa, tenemos una nueva invitada esta semana. Es una mujer en este caso. Es la doctora Daniela Bolívar, ya se las voy a presentar. Ella viene a hablarnos de su línea de investigación en el área de psicología jurídica, criminología, en un ámbito muy particular, así que también para que se queden con nosotros en la transmisión de la segunda parte, ¿ya? Y bueno, recordemos un poquito que vimos la clase pasada. ¿Ya? Algo que ya mencionamos en sesiones anteriores. Nos preguntábamos cómo sabemos que estamos frente a una buena pregunta o una pregunta que vale la pena hacerse en investigación, básicamente porque nos dijimos que no cualquier pregunta era una buena pregunta de investigación, ¿sí? Y entonces, ¿cómo saber que estamos frente a una pregunta que vale la pena? Volvimos sobre el tema de la revisión de la literatura, ¿cierto? Y dijimos, la literatura nos va a guiar para decirnos qué se sabe y qué no se sabe y qué está todavía en discusión, ¿no? Ahí en ese ámbito de lo gris, de lo que no está tan claro, tenemos un margen de maniobra para decir, por aquí parece que podemos ir indagando. Directamente cuando hay algo que no se sabe, bueno, es obviamente un lugar fértil para la investigación. Pero lo cierto es que la cantidad de investigación en el área de las ciencias sociales es vastísimo. Entonces, como decía un buen profesor mío, hoy día es muy difícil encontrar materias, tópicos, que no hayan sido al menos explorados. ¿Alguno de ustedes que pueda recordar
en parte a lo que ha visto antes en investigación aplicada con el profesor Eugenio o en cursos anteriores de metodología de investigación. Hay tipos de investigación según el avance del conocimiento. ¿Alguien podría recordarme los nombres de esos tipos o niveles de investigación? Pablo, Carolina, Gaby, Fer, Camila, ¿alguien por ahí de los que están presentes? Profe, si es por nivel, se refiere como descriptivo, exploratorio, correlacional, causal, cosas así. Exactamente. Sí, eso ya lo vimos y de hecho lo ingresamos en el trabajo anterior con el profesor Eugenio, que hoy día mandó las notas. Ajá. Sí, felicitaciones, vi que les fue bastante bien. En ese caso, Leticia ya dio una pista. ¿Alguien que me pueda decir cuál es la investigación, comillas, más básica en términos de nivel de conocimiento? ¿Descriptiva? ¿Puede ser, profe? Felipe, antes de descriptiva, ¿qué hay? Leticia lo dijo en un minuto, lo pasó ahí entre medio. No las dijo en orden, así que ahí nos lanzó los términos, pero no los ordenó. ¿Exploratoria? Perfecto, exploratoria. La primera es exploratoria. Como lo dice la palabra, ¿cierto? Estamos mapeando, estamos explorando. Había dicho que es más difícil. Perdón. Porque el profesor Eugenio nos dijo que la más básica era la descriptiva, porque era solo describir un suceso o fenómeno que queríamos estudiar, pero que el exploratorio era más difícil porque había que explorar un tema que aún no tenía como investigación antes hecha. Efectivamente, Entonces era como más difícil. es exploratoria en ese sentido, efectivamente, porque los antecedentes muchas veces son muy precarios, no nos permiten, no hay una teoría que guíe incluso, ¿no?, el fenómeno, y pudiera ser literalmente una investigación inédita, es decir, no hay nada detrás. Hoy día es muy difícil hablar de fenómenos, digamos, de investigaciones exploratorias al 100%, pero se puede, ¿ya? No digo que no se pueda, se puede. Pero significa saber mucho sobre un fenómeno y, por lo tanto, darse cuenta que efectivamente estamos frente a la emergencia de un fenómeno al interior de otro fenómeno que a lo mejor es nuevo, ¿ya? Después, efectivamente, viene lo descriptivo, porque cuando exploramos un fenómeno muchas veces venimos en blanco. Cuando estamos frente a lo descriptivo, el fenómeno al menos ya tiene una cierta caracterización que gracias a lo exploratorio podemos, ¿no?, empezar a ponerle rasgos, ¿no?, y definirlo y caracterizarlo. Pero ya en lo descriptivo llegamos a un nivel un poco, ¿cierto?, más acabado de descripción del fenómeno. Y después de lo descriptivo, ¿qué vendría? ¿Quiénes están presentes? Javier, veo. Javier Rossi está presente. Su tocaya Javiera también está presente. Que a ellos no los he escuchado antes. Catalina Albornoz también está presente. ¿Qué vendría después de lo exploratorio y lo descriptivo? ¿Cuál sería el siguiente nivel de conocimiento, el nivel de profundidad de conocimiento? Lo analítico. Analítico. ¿Hay un nivel analítico de investigación? Cuando hablamos de investigación exploratoria, investigación descriptiva. Leticia, perdón. Parece que no, porque por lo que yo tengo el exploratorio, descriptivo, correlacional, eso tengo, correlacional y causal. Perfecto, ya. Gracias, Leticia. También tus apuntes. Así que denle check. Tenemos luego el exploratorio y lo descriptivo, tenemos la investigación más bien de corte correlacional, es decir, aquella que trata de asociar, ¿cierto?, variables en torno a un fenómeno, ¿ya? Pero lo correlacional es un nivel, ¿no?, dentro del conocimiento que podemos establecer, o sea, que dos variables, ¿cierto?, se asocian para la emergencia de un fenómeno, ¿no? Pero el siguiente nivel de profundidad es el explicativo, ¿sí?, o el causal, le llaman algunos, ¿no? Efectivamente, porque ese nivel de investigación permite que expliquemos las causas de un fenómeno,
¿Mm? Lo descriptivo no explica, solo, como lo dice la palabra, describe. ¿Ya? Lo correlacional, sabemos, ¿no?, que la asociación entre dos fenómenos que coocurren no necesariamente habla de una relación causal, sino más bien simplemente de que cuando una aparece, aparece la otra y viceversa, pero no dice la dirección, es decir, si aparece A, aparece B y por lo tanto A produce B. Eso sería causal. Lo causal viene en un nivel mucho más avanzado, ¿no? Para cada uno de esos niveles nos hacemos preguntas distintas, la pregunta es relevante, pero además esa pregunta va a tener características que van a determinar los métodos que podemos emplear para investigar. Fíjense cómo el método se hace en el fondo vasallo, ¿no? El método se somete a la pregunta y al objetivo de investigación. En ese sentido, la pregunta, ¿sí?, siempre es la que manda. La pregunta de investigación es como esto, una brújula, ¿ya? Su pregunta de investigación, igual que cualquier explorador, pensemos en la investigación exploratoria, como la buena brújula que yo llevo en mi mano, ¿cierto?, guía el camino. La pregunta debe guiarme como investigador para saber qué ando buscando, ¿ya? A veces, y eso pasa muchas veces cuando tenemos los datos ahí y estamos analizándolos, a veces aparecen datos que no esperábamos. Y a veces nos quedamos como encandilados con los datos y nos ponemos a mirarlo y a veces queremos hacer zoom. Y a veces nos vamos para otro lado. Eso pasa en investigación. Por lo tanto, lo importante acá es volver a la pregunta, ¿qué era lo que nos estábamos preguntando? ¿Qué hipótesis o qué supuestos teníamos para ir a contrastar? Porque las hipótesis, así como la pregunta, decimos, es la brújula. Las hipótesis, a partir de la pregunta, nos van a permitir, ¿cierto?, contrastar esa hipótesis. La hipótesis es como una apuesta. Yo digo que el fenómeno se va a comportar así o asá. Eso es una hipótesis como que yo apuesto. Apuesto que esto va a pasar, sí, tal cosa. Y entonces eso yo lo tengo aquí, digo ya, lo voy a contrastar ahora con los datos reales. Entonces la pregunta es nuestra brújula y las hipótesis son como una apuesta que yo voy a tener en mi mano para contrastar. A ver, ¿se va a dar así o no se va a dar así? ¿Ya? El contraste de hipótesis puede implicar que yo acepto mi hipótesis o no. ¿Hay preguntas hasta ahora? ¿Alguna duda? Por ahí vi algunas confusiones respecto de los niveles de desarrollo en investigación. Este es el minuto para preguntar. Profe, Leticia, dime. una duda. Ya, respecto el otro día, cuando estábamos hablando en la clase pasada de nuestra investigación y de nuestras preguntas, ya nosotros, en el caso, nosotros teníamos la de la prostitución que le habíamos dicho, y después igual queremos preguntarle acerca de la pregunta de investigación, de cómo modificarla, pero teníamos un estudio descriptivo. Y después usted los métodos para cada tipo de investigación serían unos que nos pasó el profe, me acuerdo, pero los descriptivos eran como era más cualitativo, era como análisis de contenido y cosas por el estilo, ¿cierto? Sí y no. Ojo, que una investigación descriptiva también puede tener estadística. Para eso existe la estadística descriptiva básica. Ujú. ¿Sí? O sea, no por decir descriptivo estamos hablando necesariamente de un estudio cualitativo, en el estricto rigor, digamos, de uso de método cualitativo. Yo puedo tener estadística básica y tener una descripción cuantificable de mis datos. ¿Sí? Profesora, y la última duda, ¿dónde entraría aquí el análisis de datos? Que ahí me perdí, porque el otro día con el profesor vimos los análisis de datos cuantitativos y hablaba de coeficiente de Pearson, la regresión lineal, la prueba T y las demás. ¿Dónde entraría eso aquí? Para este trabajo te refieres tú. Sí, profe. Ya. Ustedes técnicamente no van a hacer análisis de datos porque no han hecho trabajo de campo, ¿no? O sea, no han ido a entrevistar a nadie, ¿cierto? No le han pasado un test a nadie. Esa parte práctica del terreno no la han hecho.
Lo único que pueden hacer es que en el método, ustedes dicen, en el plan de análisis de los datos, ¿cierto? Ponen efectivamente qué tipo de técnicas o, ¿cierto? O dispositivos metodológicos van a utilizar para analizar los datos, ¿sí? Pero eso se pone justamente en plan de análisis, que Sí, está profe, lo pusimos como la metodología, parece. dentro de la metodología, tal cual. Sí. Seguimos entonces, pues. Como decíamos entonces, nuestra pregunta de investigación es nuestra brújula y va a guiar la investigación. Y nuestra pregunta, recordémoslo, hablábamos de que aparece ahí un concepto específico que es el que nos interesa, que lo vamos a transformar en lo que vamos a llamar un constructo, ¿cierto? Este constructo del que hemos hablado, ¿sí? Constructo psicológico, recordemos que ustedes son estudiantes de psicología, futuros psicólogos, y para quienes lo proyectan así, futuros investigadores en el área de la psicología, alguna línea de la psicología. En ese sentido, los constructos, ya nombramos algunos, ¿no? Estrés, ansiedad, inteligencia, creatividad, talento, empatía, prosocialidad, fíjense, motivación, comprensión. ¿Ah? Podemos tener múltiples constructos. ¿Mm? Los constructos no son otra cosa que una suerte de fenómeno, ¿ya? En este caso, fíjense todos los que tienen ahí a la vista. Un fenómeno que es una habilidad, un atributo o una capacidad sustentada en una o más teorías establecidas. Piensen en los que estamos mirando, ¿no? O sea, hay teorías de la motivación, hay teorías que explican la creatividad, hay teorías que explican, ¿no? Las habilidades prosociales. ¿Mm? Y así podríamos pensar en múltiples fenómenos de la psicología que están informados por la teoría. ¿Ya? Estos constructos, entonces, no existen formalmente, ¿no? O sea, concretamente, como una cosa en nuestro cerebro, sino más bien que están en nuestra mente en el sentido de que son entelequias, ¿ah? Y no son directamente observables. Lo que observamos son manifestaciones de ese fenómeno. Por ejemplo, si tenemos el concepto de la motivación, el constructo de la motivación, nosotros no decimos cuántos kilos de motivación tiene una persona, ¿no? No hablamos de cuántos litros de inteligencia tiene alguien. Lo transformamos en una medida a través de un test, de una escala, ¿sí? O cuántos kilos de estrés tiene alguien, aunque usemos la metáfora, ¿no? De que estoy muy estresado, ¿cierto? Y por lo tanto, esa operacionalización se hace a través de la medida, a través de algún instrumento, ¿ya? Todo eso en el fondo es como que se va derivando, ¿no? Desde lo más abstracto a lo más concreto. Como decíamos, estas son entelequias, es decir, abstracciones en nuestra mente, a las que les ponemos estas etiquetas y les ponemos rasgos que los caracterizan. Hoy día tenemos teorías para esto, para poder explicar estos fenómenos, y estos constructos entonces van a poder transformarse en algo operacionalizable para la investigación a partir, ¿cierto?, de la existencia de variables, ¿cierto?, con las cuales podemos medir, ¿no? Otra cosa importante que dijimos, quizás no lo hicimos muy rápido, pero lo vamos a volver a tomar ahora, dijimos además que esa pregunta que está centrada en un constructo específico, tenemos que tener muy claro cuál es el constructo para poder tener claro cuáles son las palabras clave para buscar la literatura pertinente. Ya dijimos que no da lo mismo dónde buscar, no nos vamos a detener en eso, pero ese mapeo sistemático de la literatura va a permitirle al investigador poder plantearse hipótesis más finas, ¿ya? Que de verdad sean contrastables, que de verdad sean un aporte. Recordemos que no cualquier pregunta es una buena pregunta. ¿Cuáles son las preguntas que vale la pena hacerse en investigación? Son aquellas en donde no está clara todavía la película. Y ahí tienen algunas herramientas. Nombramos una la semana pasada, que es el diccionario de la APA. Ahí les dejo una pequeña captura de pantalla para cuando vayan al link dictionary.apa.org y ustedes pueden buscar ahí
términos para saber que ese término tiene un asidero teórico duro, ¿no? Sólido. Además aparecen las definiciones, algo muy útil también cuando nosotros tenemos algunas complicaciones, ¿no? Para definir el objeto, ¿ya? Invitados todos a que piensen su proyecto y le den rigor conceptual al constructo con el que están trabajando. Otra herramienta es la que tienen aquí a la izquierda, que es el tesauro de psicología. Los tesauros son básicamente, ahí está la definición de lo que es un tesauro, ¿no? Son básicamente listados de palabras, son listados de términos, que están en el fondo anidados, en este caso en una disciplina como es psicología, pero hay tesauros para educación, por ejemplo. La APA tiene un tesauro particular que uno encuentra en las bases de datos APA. Lo pueden buscar como tesauro APA, hay que estar suscrito, ¿no? Pero este vocabulario, este tesauro de psicología, dependiente de una universidad española, les permite encontrar también los términos de psicología con sus respectivos hermanos, ¿no? El mismo campo semántico, para que ustedes sepan si la palabra que están buscando está inserta dentro del campo semántico que a ustedes les interesa, ¿ya? Para no confundir términos. De repente hablamos con términos que son de lenguaje común, y recuerden que nosotros no hablamos en lenguaje común. Si estamos haciendo investigación, el lenguaje que ocupan es importante. Tienen que traducir su preocupación natural a una preocupación científica. Y esa preocupación científica va a tener términos específicos. Con estas herramientas ustedes se pueden asegurar de que lo que se están preguntando está siendo utilizado un lenguaje científico, ¿ya? Así que para que no olviden eso y lo puedan utilizar. Eso a nivel global, ¿ya? Nos vamos a ir ahora al documento que estábamos compartiendo, ¿no? Que es el OneDrive, ¿cierto? En la web. Yo espero que todos vean bien, si no, simplemente agrando un poquito más. Ya veo que hay algunos conectados en el documento. Tenemos ordenadas las preguntas en función de cómo, ¿cierto?, ustedes fueron inscribiéndose. Curiosamente, el grupo 1 no lo tenemos aquí, no han escrito nada, así que, a no ser que se hayan inscrito más abajo, ¿ya? Pero para que desde ya, grupo 1 también atienda a eso que era básicamente un taller en sala, ¿ya? No tiene nota ni mucho menos, pero sí la idea de poder ayudar en la escritura. Bueno, el grupo 2, si se fijan, ya hizo limpieza. Yo estuve jugando, ¿cierto?, con el editor y haciendo algunos alcances, ¿no?, en la escritura de la pregunta. Yo ayudé con el rojo, ¿ya? Lo pasamos a pasado. La frase original estaba puesta, creo, en presente. Pero como estamos, fíjense la pregunta, ¿qué factores han provocado la desregulación emocional o fenómenos de desregulación emocional durante la pandemia en escolares de 7 a 10 años de la región de Talca? ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Ya? Creo que está súper claro que el fenómeno que les interesa es desregulación emocional. Ahora, este grupo está conformado por Natalia, Michelle, Valentina, Ángela y Scarlett. ¿Alguna de las presentes está en sala? Sí, profesora, yo. ¿Ángela? Sí. Perfecto. Entonces, una pregunta. Cuando hablan de desregulación emocional, ¿qué hay dentro de la desregulación emocional? ¿Qué es lo que les interesa ahí mirar en específico? ¿Son todas las manifestaciones de desregulación? ¿Es describir el fenómeno? En verdad no sabríamos ahí cómo enfocar, porque como la regulación abarca muchas cosas,
sería bueno como que también usted nos ayudara a guiar cómo acotar esa parte, si verla desde un contexto más pequeño o, no sabemos ahí bien, pero sí lo que causa en los niños, o sea, son muchos los síntomas y de hecho hay unos que son más evidentes que en otros según el grupo de edades. Entonces es bastante amplio, pero entonces no sabemos cómo canalizarlo. Ok. Esos son como los detalles de afinación Ya. para la Una, pregunta. una de las preguntas que les hago, porque cuando hablan de factores que han provocado, a propósito de lo que vimos hace un ratito, ¿no? Que son los niveles de conocimiento a los que uno puede llegar. ¿Cómo definirían ustedes su pregunta? Pregunta para todos los grupos, ¿ah? Vamos a ir bajando a los siguientes grupos, también lo vamos a ver. ¿A qué nivel quieren llegar ustedes de conocimiento? ¿Esto sería un estudio exploratorio? ¿Sería un estudio descriptivo? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que, o sea, como exploración, porque como esto recién es del año pasado acá, pues es de explorar qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando. ¿Ya? ¿Por qué lo pregunto? Porque el fenómeno de la desregulación emocional ya tiene una literatura a su haber, ¿cierto? Vamos a ir. Sí, ¿Ustedes son el grupo 2? Acá está. sí. Claro. Somos el- Estoy jugando acá con los dos trabajos, ¿no? Con la pregunta y con la búsqueda bibliográfica. Fíjense que en la búsqueda bibliográfica ustedes encuentran para estas dos palabras, emotional dysregulation y pandemic, ¿cierto? Encontraron solo una búsqueda. Yo les diría, y esa fue mi pregunta al principio, no sé si la recuerdan, el fenómeno de la desregulación emocional, ¿sí? Existía antes de la pandemia, ¿cierto? sí, sí, Ya. sí. Entonces, la pandemia es un contexto nuevo de aparición del fenómeno. Sí, eso es como algo que se le agregó. Ya. Entonces, ¿habría razones teóricas para pensar que el fenómeno de desregulación emocional sea distinto en pandemia? Pues siempre, estamos hablando siempre de esta misma emotional dysregulation. Lo que pasa es que sí, en una conferencia del mes de mayo, un investigador de regulación emocional habló de que precisamente ahora con este tema de la pandemia, igual este tema en particular de la regulación va a tener transformaciones por todo y por todo, pero que es un tema tan nuevo que recién toca entrar a estudiarlo. Pero Pero, ¿cuál es el fenómeno nuevo? La pandemia. sí, claro, la Es que, pandemia. es que aquí Sí, quiero llegar yo. de todas maneras, sí tiene un efecto en lo que había de concepción de regulación emocional, ¿sí? Es que Va a haber, quiero hacer un punto sobre esto. ¿A ustedes les interesa la pandemia o la desregulación emocional? Vuelvo a la pregunta para que todos la veamos. ¿Ah? Si a mí me interesa el fenómeno de desregulación emocional en escolares entre 7 y 10, ¿sí? sí, Lo primero que tengo que tener súper claro es qué se sabe sobre la desregulación emocional en general y qué se ha dicho respecto, ¿no? ¿Qué se ha investigado sobre la desregulación emocional en la infancia? Ya esto es, ¿cierto? Infancia. Ok. Luego, el contexto en el que ustedes estudian es distinto. ¿Por qué? Evidentemente, no había pandemia antes del 2019. Y eso le agrega la dosis, comillas, de novedad. O sea, ¿cómo se ha manifestado la desregulación emocional de niños entre 7 y 10 durante la pandemia? Fíjense que es distinto cómo se ha manifestado el fenómeno. Y no qué factores han provocado, porque ya sabemos que el factor que eventualmente ha provocado es la pandemia y sus asociados, ¿o no? sí, profe.
No sé si me hago entender. Se fijan que es como que ustedes ya tienen respondida esa parte. ¿Qué factores han provocado? No, pues si ya sabemos que el contexto de pandemia es el que aparece, que es un impulso, ¿no? Para que aparezca este fenómeno de desregulación en estos niños pequeños. La diferencia quizá está en, bueno, cómo se manifiesta en estos niños, ¿ya? Y ahí eventualmente ustedes están haciendo un aporte para describir este caso específico de desregulación emocional en esta población. Yo invitaría a que cambiaran la formulación por un cómo se ha manifestado, ¿sí? Y en ese sentido, le dan el giro y se quedan con un estudio descriptivo, ¿sí? De la manifestación de la desregulación emocional en niños de 7 a 10. ¿Les parece? Profe, sí, y lo que le quería decir es cómo se ha manifestado cómo le llamamos, el fenómeno o directamente la desregulación emocional. Pueden llamar simplemente cómo se ha manifestado la desregulación emocional o cómo se ha manifestado, ¿sí?, el fenómeno de desregulación emocional. Pueden usar cualquiera de las dos formulaciones y es correcta. ¿Mm? Ah, perfecto. O qué manifestaciones de desregulación emocional. A lo mejor eso que llamamos desregulación emocional es un paraguas grande para distintas características, ¿no? Y a lo mejor ustedes no las van a ver todas en los niños. Pero cuando dicen qué manifestaciones de la desregulación, ahí dicen, es que a lo mejor este paraguas grande nos muestra que entre los niños de 7 y 10, básicamente vamos a ver, qué sé yo, 3 rasgos, 5 rasgos, pero no los 10 que existen, por inventar un número, ¿ya? Y entonces, efectivamente, o sea, tienen el paraguas completo, esto es la desregulación emocional, pero fíjense que en estos niños, en este contexto se da esto particularmente, ¿no? Se fijan que ahí Profe, es un aporte. Profe, y como es hacia un estudio descriptivo, por ejemplo, ya en dado caso que uno se quedara con este tema, como no estamos en presencial ni nada, el estudio descriptivo le permitiría a uno hacer el trabajo online con su grupo objetivo y todo eso. Miren, eso yo creo que es lo más entretenido de la investigación. La investigación tiene algo que es súper bonito, que es la creatividad, la inventiva de los equipos de investigación. O sea, incluso imagínense, hay muchos investigadores. Yo tuve la suerte que justo estaba cerrando un proyecto cuando entramos en pandemia. Estaba cerrándolo. O sea, ya tenía los datos, estaba escribiendo, pero tenía amigos que estaban en terreno y que empezaban a decir, ¿qué voy a hacer con mis entrevistados, por ejemplo? ¿Mm? E incluso tengo amigos que muy trágicamente tuvieron pérdida literalmente de entrevistados porque murieron de COVID. O sea, estamos hablando de eso. Entonces, muchos investigadores tuvieron que empezar a idear nuevos métodos de investigación para, en el fondo, contestar la misma pregunta, por ejemplo, responder al mismo objetivo, pero con otro dispositivo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que, entre comillas, la tenían más fácil eran las entrevistas, que tú, ok, ya no va a ser presencial cara a cara, sino que la vamos a hacer por Zoom, por Teams, etc. Pero también, si yo estaba haciendo una encuesta, transformar la encuesta en un survey online, cierto tipo SurveyMonkey o formularios Google o qué sé yo. O sea, uno puede buscar las alternativas. Si ustedes lo que quieren hacer aquí es un estudio descriptivo, por ejemplo, nada quita que ustedes pudieran encuestar padres, que yo creo que es más fácil conseguir que los padres quieran hablar de esto, de cómo es ellos, desde la visión de los padres, cómo han visto que sus hijos tienen un antes y un después de la pandemia, cómo los ha afectado la pandemia, por ejemplo, y eventualmente desde ahí armar, ¿cierto?, la investigación online con papás, eventualmente, si los papás aceptan que los niños participen, entrevistar niños, ¿cierto? Ahí pueden generar cosas bien bonitas. Yo creo que es posible. Todas las investigaciones, obviamente, lo hablamos la semana pasada, tienen aspectos de ética que hay que resguardar y por lo tanto siempre hay que revisar que el dispositivo que vamos a utilizar respete, ¿no? En primer y en último término siempre a los participantes de la investigación. Pero es posible, sí, es muy posible.
Creo que tiene muy buen pronóstico la pregunta de ustedes, así que las invito a que lo reescriban, la que pueda conectarse en línea, mientras yo sigo entonces con el siguiente grupo, que es el grupo 3 de Leandro, Juan, Natalia, Valentina y Sigrid. ¿Ya? Ellos se preguntan, no sé si hay alguno de ellos presente. Sí, profesora. ¿Con quién hablo ahí? Natalia. ¿Ya? ¿Y alguien más? Porque eran dos voces femeninas. Valentina. Ya, perfecto, Natalia y Valentina. Son extremadamente tímidos, porque hasta para decirme el nombre es tan tímido. ¿Cómo perciben las personas con trastorno de bipolaridad entre 30 y 50 años la eventual segregación de los servicios de salud públicos de la ciudad de Talca? Yo aquí les hice varias preguntas y ustedes me fueron contestando, así que gracias porque pudimos tener un diálogo online. Y ya me dicen que tienen búsqueda de la literatura. En la pregunta 3, vamos a bajar al tiro para mirarlo. 31 encontraron. Y ahora incluso pusieron metaanálisis y encontraron 18. Ok. Y yo les preguntaba si esto lo veían como un problema psicológico propiamente tal, o como un problema de salud pública. ¿Ya? El tema de segregación en los servicios de salud pública de los pacientes con trastornos de bipolaridad. ¿Ya? Profe, o sea, discutiendo con los compañeros y todo, viendo el tema que nos parece igual como súper interesante y como que seguimos la línea del profe Eugenio como con la dinámica referente a la salud pública, porque es en ese ámbito que son los como encargados de quizá tener los planes que tienen que ver con salud mental, quizá contratar profesionales que estén comprometidos con el área, dedicar más tiempo, porque si bien uno habla de salud pública como en general y lo que estamos viendo ahí es como más específico, si hablamos de la salud pública en Talca, tendrán que ser los centros como que hay planes quizá o leyes que son a nivel nacional, pero siento que igual el trabajo se puede designar un poco más interno referente a lo que es mejorar quizá esa atención en salud mental de los sistemas, ya que quizá con las mismas leyes que hay a nivel general es un poco más complicado como echar a andar ese programa y que sea un poco más específico, que realmente le dé la importancia, o que la gente conozca la bipolaridad, cómo podemos quizá comunicarnos con ellos de una forma que se sientan cómodos, que se sientan aceptados en el mundo laboral. Entonces creo que va por ese lado, no sé si me doy a entender. Sí, creo entender el interés. Ahora, me encantaría ver el trabajo que presentaron para mirar la justificación del problema, ¿ya? Si me lo pueden mandar por correo sería genial para darles ahí feedback de lo que yo veo, ¿ya? Esto también tiene que ver con la construcción del problema, ¿ya? Yo lo he planteado varias veces. Los problemas no andan por ahí en la calle volando, uno no los toma y se pone a investigarlo. Uno construye el problema, ¿ya? Se construye y se le hace explícita al lector, ¿no? En este caso el evaluador, por ejemplo, si es que yo quiero ganar fondos para poder investigar, a los evaluadores yo les hago presente por qué es importante investigar esto y no otra cosa. ¿Ah? ¿Por qué me tiene que dar la plata a mí para investigar y no al del lado? Entonces, la construcción del problema a veces es todo un arte. Entonces, si cualquiera de ustedes, Leandro, Juan, Natalia, Valentina o Sigrid, me puede mandar por correo ese trabajo para saber cómo lo justificaron, me puede ayudar mucho a saber, bueno, para allá quieren ir, ¿no? Y si yo les puedo dar feedback, algo cortito, pero que les ayude a seguir trabajando la formulación para que ojalá sea, ¿cierto?, un bonito proyecto. Y que, como insisto, si es un tema que les interesa, si es un tema que les interesa, que eventualmente puedan profundizar en él, a lo mejor, en lo que es TESINA, ¿ya? Perdón, ¿Natalia? Sí, ¿No? Sí. Referente a esto, por ejemplo, nosotros lo que hicimos en la primera parte del trabajo fue hablar de trastornos mentales en general. Entonces, de ahí tuvimos que ir abarcando
o tomar un tema más específico, porque al hablar, primero como que nos llamaba la atención cómo era la salud pública en el tema de la psicología y la atención, ya que son 45 minutos, es un poco complicado poder trabajar con la gente y generar como esta inclusión y dejar la segregación de lado. Pero le dimos una vuelta en el sentido que existen muchas personas quizá o muchos trastornos dentro de lo que se puede ver o trabajar en el sistema público. Entonces dijimos, chiquillos, tenemos que acotar el tema, buscar lo que tiene que ver con material de referencia y todo para poder, bueno, respaldar lo que estamos buscando, encontrar material y ver cómo, bueno, está solucionar el problema, investigación bibliográfica, pero más que nada empezamos y el trabajo está enfocado en trastornos mentales y lo fuimos como acotando, buscando sobre qué afección íbamos a trabajar. Perfecto. Pero de todas maneras, si les parece, me lo mandan y yo le puedo dar un vistazo y aportar ahí también para la construcción del problema, ojalá lo más acotado, lo más claro posible, y que ustedes también puedan como afinar la puntería, ¿no? Lo que decíamos, ojalá no olvidar su pregunta, la que guía el estudio, y a partir de ella usarla como brújula y guiarse, ¿no? En el resto de la formulación. Para tratar de ser ecuánime, de los problemas 2 y 3 me voy a pasar a los últimos, el 18 y 19, ¿ya? Porque si no siempre nos vamos a quedar con los primeros y no va a ver los últimos. Pero si los tiempos no son suficientes, yo desde ya les digo que después de la pausa, cuando tengamos nuestra invitada, después de clase, yo me puedo quedar ya con aquellos grupos que quieran tener un ratito de tutoría para mirar su problema en específico. Así que, por favor, no crean que no los vamos a ver todos. Puede que no los veamos en comillas, en este formato y nos veamos más tarde, ¿vale? Así que por lo mismo yo me he dedicado a escribirles al lado porque sé que los tiempos muchas veces no nos acompañan. El grupo 19 es Claudia, Tiare y Joana. ¿Están? ¿No están? ¿Profe? ¿Sí? Creo que hay una mano levantada y no se puede ver porque está compartiendo pantalla, pero creo que hay un compañero con la mano levantada. Don Luis González estaba con la mano Hola levantada. profesora, sabe que vi que estaba revisando el tema, o sea, las preguntas una por una y quería decirle que no voy a poder estar cuando llegue la parte de la pregunta porque ahora tengo que salir. Entonces, parece que no hay más representantes de mi grupo acá en este momento, entonces, por eso. Y otra cosa, la pregunta que usted dejó, o sea, nosotros la modificamos, pero no la hemos escrito dentro del documento. Así que después quería ver si es que podíamos tener como esa misma conversación, así como a través de las respuestas que salen al lado, porque usted cuando va contestando como que sale al tiro, pues. Entonces no sé qué disponibilidad tiene con respecto a eso. Una cosa que a lo mejor ustedes no saben, gracias Luis por la pregunta y la información. Cada vez que yo escribo un comentario y alguien me responde, el correo es bien copuchento. Mi correo me avisa que la persona contestó. Entonces, da lo mismo si yo ya me fui a trabajar en otra cosa, Luis, mi correo me va a alertar y me va a decir, oye, Luis te escribió una respuesta. Y por lo general pasa que las personas que me han escrito, yo después llego nuevamente al chat, 5 o 10 minutos después, y les contesto qué es lo que ha pasado, ¿vale? Para que lo sepan. Así que traten de dejar pronto escrito la nueva formulación para que yo la pueda ver. Incluso dentro del día de hoy yo puedo dar respuesta a las dudas que tengan, ¿vale? Así que ponte de acuerdo con tus Ya, compañeros. muchas gracias. Don Francisco estaba también con la mano levantada. Francisco, Sí, profe, ¿cómo está? ¿Le puedo hacer una consulta muy breve? cuénteme. ¿Se escucha de partida? Impecable. Ya, perfecto. Es que resulta que nosotros en nuestra pregunta somos el grupo 8 y le dejamos escrito, o sea, la pregunta previamente hecha, pero y le dejamos incluso con color, como había señalado, de que había mucho cambio. Y no presentamos ningún feedback. Entonces igual nos alertamos un poco en el sentido de que quizá, no sé si estará bien, estará mal, Sí. o algo por el estilo. Entiendo. Te muestro de inmediato, porque claro, una cosa es responder, por ejemplo, acá, si yo escribo acá al lado, no sé si alcanzan a ver los comentarios que están al margen. ¿Se ven?
Sí, ¿Sí se ve, yo lo no? veo al menos. Aquí, evidentemente, en la pregunta 8 cambió de color, efectivamente, pero no hay ningún comentario. Les invito a que cuando vayan a escribir, por último, ustedes ponen aquí al ladito nuevo comentario, y en nuevo comentario, ustedes ponen arroba, ¿sí? Y ponen Carla. Fíjense, sale la Carla Arriagada, Carla Iribarren y la Carla Muñoz. Yo soy la última, la del fondo. Y me taguean. Y cuando me taguean, fíjense que dice asignar, me asignan. Y entonces aquí me escriben lo que quieran escribir. En el minuto mi correo me alerta que me llegó un correo, ¿ya? Y me lleva directamente a donde está lo que usted me escribió. Si ustedes escriben acá en el cuerpo de la tabla, no me voy a enterar, a menos que, por ejemplo, este grupo, que es el grupo número 6, yo le escribí un comentario, ¿se fijan? Ahí escribí yo, y usted me responde y me lo manda. Y cuando respondo, le pongo enviar, ¿cierto? Ahí ese avioncito, y al enviar la respuesta, como me tiene que responder a mí la persona, es a mí a quien notifican también por correo, sin necesidad de poner @Carla Muñoz. ¿Ya? Esas son las dos formas de taguearme, respondiendo directo o poniendo @Carla Muñoz. ¿Vale? ¿Sí? ¿Quedó más claro ahí, Francisco, o no? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. La pregunta era también relacionada en el sentido de que si estaba bien ejecutada o no la pregunta de investigación que habíamos hecho, pero eso. Perfecto. Me haré cargo de eso entonces. A ver, estábamos con el grupo 19, ¿sí? No sé si hay más manos Profe, levantadas. Perdón. iba con Perdón. el grupo. Ahí sí. Carla Villagra estaba con la mano levantada. Profesora, sí, es que a mi grupo no le hizo comentario. Carla, déjame ver. Uy, estoy a dos bandas. Estoy viéndolos a ustedes ahora, porque no veía las manos, y ahora voy a ir a mirar plataforma. Villagra, el grupo 18. Ah, justamente íbamos a ver los grupos 18. Maravilloso. Vamos a mirar. Ahí sí. Ya. No sé qué es la BIF. Lo primero me van a tener que alfabetizar. ¿Qué es la BIF? Violencia intrafamiliar. Ya, perfecto. Entonces, lo primero, cuando uno escribe la pregunta se escribe. Si uno va a usar acrónimos, es decir, abreviaciones, las tiene que introducir primero. ¿Ya? ¿Cuál es la asociación que existe entre violencia intrafamiliar? Y ojo, yo hablo de asociación y no de correlación. La correlación es el cálculo estadístico. Pero la relación entre los fenómenos es asociación. ¿Sí? Una cosa es la correlación como cálculo estadístico, entonces, y lo otro es la asociación de los dos fenómenos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la asociación que existe entre violencia intrafamiliar por parte del cónyuge o pareja sobre la autoestima en estudiantes universitarios? A ver, ¿cuál es la asociación entre violencia intrafamiliar y autoestima de estudiantes universitarios? Son estudiantes hijos de familias en donde hay situaciones de violencia. ¿A eso nos referimos? Profesora, que la violencia intrafamiliar, o sea, tiene como característica que se da dentro del hogar. Así que ya vamos a tener que ser cuando los estudiantes universitarios viven con su pareja. ¿Ya? A ver. Sí, Entonces, porque no estamos hablando de violencia en el pololeo. es que ya, entonces me van a tener que explicar con manzanitas qué es lo que quieren ver. Quieren ver violencia intrafamiliar en estudiantes universitarios que Pero ya por tienen... parte del cónyuge de la pareja.
No, no Por eso- es, no es si es que pelean los papás, por ejemplo, no es si es que le pega el papá, no, es solo las personas que son estudiantes universitarios, que viven con una pareja y la agresión está desde ese ámbito. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que entre los estudios universitarios se cambian de casa, empiezan a pololear con alguien, es más fácil porque pueden, no sé, pues pueden vivir en una misma casa, porque son de afuera, si es que se da algo así. Ya. A ver, lo primero, a ti te interesa entonces este fenómeno específicamente en aquellas parejas, comillas, estables que tienen características de ser estudiantes universitarios. Ok. Sí. Pongamos entre paréntesis el tema específico, ¿no? Que se trata de estudiantes universitarios. Y quedémonos con esto, ¿no? Que es asociación entre violencia intrafamiliar y autoestima, ¿sí? Ese sería la asociación que quieres tú ir a observar. Sí. Ya, veamos. Me voy directamente a los términos de búsqueda. Domestic violence y self-esteem. Solo 5, seguro, solo 5. Vamos a revisar esa búsqueda, porque me parece que es poco hallazgo para un tema que yo creo que está bastante explorado. ¿Ah? Hay que chequear aquello. Después quiero ver los términos, cómo los buscaron. Si los pueden escribir aquí mismo, cuál fue la ecuación, ¿sí? La fórmula que usaron en el WOS para buscar, me la pueden dejar escrita para que la revise yo también y haga el mismo ejercicio que ustedes y lo podamos revisar. ¿Y por qué les digo qué es lo importante acá? Lo que dijimos, nos tiene que interesar primero cuál es el constructo que quieren ir a estudiar. Violencia intrafamiliar. Perfecto. Y quieren ver si existe una relación, ¿cierto?, de asociación entre ese fenómeno y la autoestima de estos sujetos, ¿ya?, que están expuestos a esta violencia, ¿no?, en la relación de pareja. Profesora, yo cuando lo buscamos decía domestic violence, entre comillas, and self-esteem, que era como se traducía. Sí, no, sí, veo, acá tengo su búsqueda en la página 2 del Sí, documento. por eso lo escribí ahí. Ya, a ver, tac, tac, tac. Esto debía haber sido buscado así, ¿sí? Ahí. Comillas, comillas, en cada caso. Así debería haber estado. Idealmente, buscarlo como palabras claves, ¿sí? O incluso buscarlo como tema, que también se puede buscar como tema en WOS. ¿Ya? Y eso eventualmente expande un poquito más la búsqueda. Por eso digo que me parece raro que les hayan dado solo 5 hallazgos. Ya, Pero pero profesora, ¿me puede dejar abajo cómo debería buscarlo? O el indicador que se pone adelante cuando se pone tema, se pone TS, creo. se O puede TR. poner TS y se puede poner también keyword plus, puede ser keyword, perdón. En el caso de parece que era una profe. S y author keywords, eso es, ya. Palabras claves del autor son AK, eso sí. ¿Ya? AK igual, paréntesis, y ahí están las palabras clave. Sí. ¿Ya? Eso. En el TC se ponen los dos, ¿cómo que se llama? Se pone igual, pues con el paréntesis y todo. Tal cual. Ya. Ahí para que lo puedan chequear. Ya, ¿Ya? profesor, voy a chequear para cuando siga bajando. Eso. Y lo volvemos a revisar. Sí, que tenía comentarios, no sabía qué hacer. Perfecto. Gracias. Yo ya me alfabeticé con el acrónimo. Ahora ya sé que es BIF. Alguien me estaba llamando recién. Yo, profe. El yo. ¿Quién es? La Leticia, es que tenemos un compañero que se le está a punto de acabar la batería y justo Ya. nos tocaba que nos revisara la pregunta, así que se lo queríamos solicitar, somos el grupo 3. Si nos podría revisar, es que hay unos compañeros que se les va a acabar la batería. Por favor. Grupo 4. 4. Ya. Ahí nos dejó comentario y la semana pasada estuvimos hablando con usted, pero después se nos fue.
Y creo que mis compañeras están por aquí, ¿o no? La Nico, la Vale, ¿estarán? No las he escuchado ahora. A ver, las voy a ver inmediatamente. Sí, yo aquí estoy. Ahí está, bien. Ya, ustedes estuvimos conversando esto la semana pasada, ¿cierto? Y ahí llegamos Sí. con varias cosas. Yo, de hecho, algo les mandé, no sé si está... Ya, ustedes ahí hay varios comentarios, e incluso bibliografía que les dejé en su minuto, no sé si la vieron. Ya, en parte de los comentarios que ustedes hicieron en clase, yo les dejé algunas sugerencias de bibliografía, porque parte de lo que dijeron no estaba en el texto, ¿ya? O sea, lo que estaba escrito no era necesariamente lo que me dijeron, entonces eso me hizo pensar que a lo mejor había que buscar con otras palabras, sobre todo porque parte de lo que ustedes plantearon era, bueno, y si la prostitución en estas chicas no es, entre comillas, ¿no? No es una situación de víctima, sino más bien una opción, ¿ya? Entonces, para eso les dejé varios textos, artículos y libros que están ahí todos citados, no sé si tuvieron tiempo de verlos, que justamente hace una discusión sobre ese tema en distintas latitudes, ¿ya? Porque implica, primero, evidentemente, empaparse de la literatura y cuál es la discusión en torno a eso, para que en el fondo puedan reformular, ¿ya? Insisto porque en el fondo, ¿qué es lo que a mí en particular me hace ruido, ¿no? Es la expresión de cuál es la percepción que tienen de la prostitución. Podría ser cuál es la motivación Por ejemplo. que llevan a las mujeres de 21 a 25 años a ejercer la prostitución. Y ahí podemos poner si es como, a ver, aquí vamos a poner entre paréntesis, motivación. Un cambio que tiene la prostitución joven de 21 a 25 años en situación de calle. Mismo aquí lo que tendríamos que borrar es Comuna de Santiago, ¿cierto? ¿Y dónde lo vamos a hacer? O sea, claro, todo esto, entre comillas, estaría un poquito de más, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes eso lo van a detallar en su plan de trabajo, en la metodología, ¿sí? Van a contar quiénes son los participantes, ¿cierto? El contexto del estudio, el rango de edad de los participantes, y evidentemente la metodología van a decir con qué dispositivo, etcétera. Pero esto no, en la pregunta no ha lugar, y de hecho, su pregunta puede de algún modo ya orientarla sobre lo que va a ser el título de su trabajo, ¿ya? Dentro de las publicaciones que yo les sugerí, hay varios títulos bien entretenidos que les ayuda a pensar el problema, ¿ya? Entonces Ya. también, como para invitarlas a leer y que discutan como equipo, porque ahí evidentemente es un tema complejo, ¿no? Pero donde requieren entre ustedes tener también, ¿no? Una visión conjunta de qué quieren saber, ¿no? Pero como Ahí insisto, parece que llegó otra compañera que quiere hablar, la Nico, no sé si esté por ahí. Sí, hola profe, soy Nicole Werner. Buenas tardes. buenas tardes. Mire, nosotros, gracias igual a la conversación que tuvimos con usted la clase pasada, quisimos darle un vuelco, igual no sé si le habrá explicado a mi compañera, quisimos darle un poco un vuelco a nuestra investigación y ver de lleno esa percepción que tienen los trabajadores sexuales, y más que nada por eso que hablamos que en todo lo que hemos encontrado nosotras, la bibliografía, tienen como repercusiones negativas para ellos y como que se ven forzadas a. Entonces nosotros queríamos saber como qué pasa si ellas están ahí por opción. ¿Y qué pasa si encuentran condiciones buenas y de verdad lo consideran una fuente laboral? Entonces, en el fondo, eso es lo que nosotros queremos llegar a encontrar, si es que se pudiese. Y hacer un trabajo de campo, si es permitido, como para saber de verdad las condiciones que están ellas. Ya, perfecto. Entonces, insisto, lean un poquito más de esa literatura, porque por lo menos lo que yo encontré en esa búsqueda rápida, me pareció que esos títulos les pueden ayudar un poquito a pensar el problema en ese orden, ¿ya? Profe, disculpe, y sería mucha patudez si nosotras le enviáramos el primer y segundo trabajo que tenemos así como para que le haga una revisión como rápida y ahí nos vaya dando como unos consejos, como qué nos podría servir o qué no. Se supone que el segundo debiera ser el primero más grande, ¿o no? ¿O no fueron distintos?
Sí, profe, es Eh, más, era más lo exhaustiva. Ya, mándenme el Es segundo. lo mismo, pero porque es que en el primero se hacía como, ¿qué era lo que hacía primero? El marco teórico y cosas por el estilo, y ahora se hacía como hipótesis, si llevaba o no, y todo lo demás, pero le mandamos el segundo nomás entonces, porque era como una complementación de los dos. Ya, entonces no estaba más grande, sino que eran dos partes distintas. Entonces mándame los dos. Sí. 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 Ya, profe, ya, ningún problema. Ya, grupo 19, no sé si está Claudia, Tiare o Joana. ¿No? Ok, entonces subo al 17. Gabriela, Carla, Carolyn McRae, Lucía Media, dice acá. Claudio Soto. Sí, estamos, profesora, el 19. Lo que pasa es que yo tengo el micrófono malo y se me pega de repente y mi otra compañera no se han podido conectar. Ya. A ver, entonces, ¿a quién tengo acá? ¿A Claudia? Tiare. Ah, Tiare, perfecto, Tiare. La pregunta de ustedes es ¿qué consecuencias psicológicas tiene el aislamiento social en adultos de 20 familias de la comuna de San Javier debido al COVID? Ya. Lo que hemos dicho durante estas semanas, ustedes pueden indicar efectivamente que les interesa una población de adultos, entiendo yo, adultos de edad media, no adultos mayores o adultos mayores. De edad media. Ya. Y porque en el fondo, si son, y me llama la atención, ¿no? La formulación, 20 familias de la comuna de San Javier. A propósito de lo que dijimos la semana pasada. Imagínense que San Javier fuera más chiquitito, ¿ya? Y tuviera 21 familias. Me voy a poner en el ridículo, ¿no? Pero ya, imaginemos que San Javier era súper chiquitito y 21 familias, y yo obviamente, éticamente, no puedo estudiar a mi propia familia, entonces yo no la voy a estudiar, ¿ya? Yo vivo en San Javier, y entonces voy a estudiar a las otras 20. Y pongo algo así como un estudio en 20 familias de San Javier. ¿Qué problema creen que hay con eso? ¿Hay un problema o no hay problema? Profesora, ¿era ¿Alumno? abierta la pregunta? Sí, pues, es para todos. Si yo dije, aquí todos tenemos que aprender de todos, ¿ya? Todos tenemos algo que aprender, ¿ya? Y digo todos, me incluyo. Todos tenemos algo que aprender. Yo aprendí recién que BIF era violencia intrafamiliar. Ya, yo no lo sabía, lo reconozco. Entonces, Yo creo que en ese caso, profesora, podría quizás existir algún problema con respecto al anonimato o la confidencialidad de los datos. ya, perfecto, Felipe. Lo dijimos la semana pasada. Cuando hablamos de los protocolos de ética y le estamos jurando a los participantes que vamos a resguardar su identidad, no podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano. O sea, si le decimos que le vamos a resguardar la identidad a los participantes, no puede ser que en el título del trabajo, o el título del paper, o el título de la tesis, da lo mismo el tipo de investigación que sea, puede ser la tesina de licenciatura, la de magíster, la de doctorado, o puede ser un paper. Yo no puedo estar desde el título para abajo indicando que son 20 familias de San Javier. Yo puse la situación ridícula porque San Javier es más grande que eso, digamos, ¿eh? No es que tenga 21 familias, pero imagínense que fueran 21 familias y yo por ética no voy a estudiar a mi propia familia, porque ¿cómo voy a estudiar a mi propia familia, cierto? Ya. Y digo, no, pero voy a estudiar a las otras 20. Y pongo que son las otras 20. Obvio que todo el mundo va a saber cuáles son las 20 familias. ¿Sí o no? Entonces, no estoy cumpliendo mi compromiso. ¿Ya? En ninguna investigación yo doy pistas de el grupo exacto de personas con las que yo trabajé. Yo hablo de que fueron escolares, ¿sí? De nivel socioeconómico medio, medio alto, ¿ah? en la región metropolitana de Santiago. Ya, pero la región metropolitana de Santiago es como grande, ¿no? Ya. Yo puedo decir que fueron niños de escuelas rurales y urbanas de la región del Maule, ¿ya? Y entonces tengo escuelas rurales urbanas, pero de ahí a saber qué escuelas rurales, qué escuelas urbanas participaron, no lo estoy diciendo.
es algo más vasto, ¿no? Utilizo expresiones que me permiten también caracterizar algunas variables sociodemográficas que me permiten decir, mira, esto se estudió con universitarios, en universitarios. Hay típicos estudios que dicen en universitarios. Ya, perfecto, pero ¿por qué? Pensando que al decir universitario estoy apelando a una cierta caracterización sociodemográfica, ¿ya? Educados, ¿cierto? Hablan, leen de corrido, ¿cierto? Tienen cierto nivel educacional y por lo tanto uno puede decir más o menos un proxy económico, ¿ya? Hay ciertas características que yo puedo más o menos inferir y que permiten de algún modo decir, esto podría ser extrapolable, ¿ya? Pero nunca doy pistas tan grandes que me permitan decir, fue fulano, sulano, sutano, etcétera, ¿no? Y con eso hay que tener mucho cuidado. Carla tiene la manito levantada. Carla Villagra. Si estás hablando no te escuchamos, porque estás... Creo que parece que se le quedó prendida levantada desde antes, porque ella era la compañera que habló antes que yo. De acuerdo. Entonces, bueno, después le hacen ahí un WhatsApp que baje la manito. Ok. Ya, volvemos entonces a proyectar. Y estábamos con el grupo 17. Vamos a subir ahora al 17. Perdón, para terminar con el 19. Entonces, podemos pensar en las consecuencias psicológicas del aislamiento social en adultos debido al COVID, ¿sí? Y ahí estaríamos súper bien, ¿ya? ¿Qué consecuencias tiene el aislamiento social? ¿O qué consecuencias psicológicas ha tenido la población adulta a causa de, ¿cierto?, el aislamiento social producto del COVID? Y listo. Si eso se hace en la comuna de San Javier, en Pelarco, ¿cierto?, en Curicó, o es un estudio a nivel nacional, bueno, eso lo podemos poner después, ¿no? Nuevamente, lo podemos explicar en la metodología participante, lo podemos explicar antes, ¿no? Desde el título incluso. Muchas veces el título es un indicador, ¿no? Un estudio a nivel nacional, por ejemplo. Un estudio transcultural, si yo quiero comparar culturas, por ejemplo, dos países distintos, etcétera, ¿ya? A veces se usan esas expresiones que permiten que ya uno se haga una idea de qué es lo que se estudió, ¿no? En qué tipo de población. Así que ese detalle también para todos los grupos, ¿ya? El grupo 17, tenemos a Gabriela Sá, a Carla Concha, a Catherine McRae, a Lucía Media y Claudio Soto. ¿Están por ahí? Buenas tardes. ¿Me escucha? Escucho. ¿A quién tengo por ahí? Me parece que tengo unas compañeras con mano en el micrófono, pero estamos. Ok. ¿Quién es la interlocutora válida ahí del grupo? O Deme 5 segundos. Bueno, la pregunta de este grupo es ¿qué beneficios podría aportar a nivel cognitivo y social la micoterapia en pacientes adultos mayores con deterioro cognitivo leve en Chile? ¿Ya? Esta pregunta ya sufrió de algunos cambios, estuvimos conversando ahí, ¿cierto? Sí, pero queríamos saber si esos cambios están bien o no están bien, porque la verdad en el primer trabajo que nosotros hicimos con el profesor Eugenio, hablamos sobre la relevancia social que tiene que el adulto mayor cada vez sea más dependiente con respecto a lo social, y también hablamos en el primer trabajo sobre sobre poder observar los beneficios que tenía la micoterapia en Chile a nivel cognitivo. ¿Me entiende? Hablamos de las dos cosas en el trabajo en el primer trabajo. En el segundo trabajo hablamos sobre una investigación exploratoria, ya que no hay indicios de investigaciones similares en Chile con respecto a la micoterapia y menos para ser aplicada en adultos mayores como un tratamiento en el deterioro cognitivo leve. Usted nos dijo a nosotros que teníamos que especificar en qué área íbamos a enfocarla, pero la verdad es que en el área de la salud, o sea, si lo vemos en el área cognitiva, claramente va a aportar en lo social, o sea, como que van de la mano. No sé si está bien formulada la pregunta, ¿no?
¿Que nos Sí, podría aportar un poco más de eso? hay que tener cuidado con esto. No sé quién es la que estaba hablando recién. ¿Carla? Carla Concha. Perfecto. Ya, voy a jugar con la pregunta y con la búsqueda bibliográfica. Ya ustedes tienen en la búsqueda cero información, ¿ya? No sé cómo les fue, no sé cuáles fueron las búsquedas que hicieron y qué hallazgos encontraron. Ahora, respecto de lo que dicen, me voy ahora arriba a la pregunta. Si en la primera etapa de su trabajo ustedes vieron, ¿cierto?, los beneficios sociales de esta micoterapia, ¿cierto? Y han insistido sobre los beneficios sociales. No, profesora, disculpe que le interrumpa. Nosotros no vimos los beneficios sociales. Vimos el daño social que existe, o sea, no el daño social que existe, sino que el que se podría generar, ya que la población cada vez se está envejeciendo más. Y por ende, esta es una enfermedad que es casi prevalente en los adultos mayores. Sí, claro. Ya, y a eso enmarcamos nosotros, mejorando el área cognitiva de los adultos mayores, también se va a mejorar la autonomía que tienen los adultos mayores a nivel social. Ya, perfecto. Esa es la apuesta en el fondo. Ok. Ujú. Ahora, dijiste algo, Carla, que me hizo pensar esto de, bueno, esto sería importante porque en Chile no se ha estudiado, ¿ya? Eso es una frase muy utilizada a veces para justificar los estudios, ¿ya? Pero no necesariamente es la mejor justificación. Me explico. Evidentemente que en este caso estamos hablando de un ensayo clínico, digámoslo así, ¿ya? Si nosotros quisiéramos, bueno, ¿qué beneficios aporta esta terapia, ¿cierto? Esta micoterapia? Obviamente tendríamos que entrar a hacer un análisis, un diseño más bien de tipo experimental, que mostrara efectivamente que el grupo experimental sufre, ¿cierto? Modificaciones beneficiosas, ¿no? Sufre mejoras en ciertas pruebas, ¿cierto?, que miden el nivel de permanencia, ¿no?, de prevalencia de lo cognitivo respecto de el grupo que no está siendo tratado, ¿ya? Obviamente ustedes no van a poder hacer esto no es un estudio empírico, pero sí lo que me llama la atención es que utilicen el argumento de no se ha hecho en Chile, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque si uno va a la literatura, en el tema que sea, no solo este, en todos los temas, hay que revisar la literatura existente en el mundo, porque estamos trabajando con seres humanos, y los seres humanos tenemos ciertas características que son comunes a la especie. Salvo que alguien me muestre que el chileno promedio es súper distinto de cualquier otro ser humano y que va a responder de una manera totalmente distinta de lo que han respondido los otros seres humanos a los tratamientos, a las preguntas, a las encuestas, etcétera, ¿no? Da lo mismo la pregunta que tú te hayas hecho. Salvo que yo tenga antecedentes que los chilenos somos tan distintos de la especie humana en general y que por lo tanto no sabemos con qué nos vamos a encontrar, el solo argumento de no se ha hecho en Chile no es un buen argumento para hacer una investigación, ¿ya? O sea, si hay antecedentes de que, por ejemplo, pongamos el ejemplo del COVID, ¿ya? Pero nos vamos a meter en un tema médico, no es psicológico, médico. Déjenme terminar. Profesora, disculpe que le interrumpa. Claro, disculpe. Necesito terminar la argumentación. En el caso del COVID, por ejemplo, si nosotros hubiéramos dicho, oye, pero es que no se ha aprobado las vacunas A, B, C, D contra el COVID en Chile. No, es que tienen que hacerse todos los ensayos en Chile desde cero. En este minuto no estaríamos vacunados. Pero lo cierto es que nosotros nos hicimos, entre comillas también, ¿no? Se han hecho ensayos clínicos en Chile para ver cómo responde la población, pero se tomaron en cuenta las mediciones internacionales para decir si íbamos por la Pfizer, por la Sinovac, etcétera, ¿ya? Y tomando en cuenta toda esa evidencia, ¿sí? Y evidentemente los porcentajes asociados a buena respuesta, efectos secundarios, bueno, y toda la sumatoria de variables que había que considerar, se toma la decisión. Y lo cierto es que nuestra población ha reaccionado más o menos como la población mundial, ¿ya? Entonces, nuevamente, esto tiene que ver con tener en cuenta la literatura y además aquilatar, ¿no? Es decir, valorar en su propio mérito las investigaciones. Obviamente que yo no puedo tomar decisiones
por ejemplo, en un estudio con seres humanos para, por ejemplo, el uso de un medicamento con 4 personas, con 6 personas, con 10 personas. Normalmente los ensayos clínicos son unas cosas vastísimas, ¿no? Y con muchos controles, o sea, son experimentales. Aquí, que ustedes se están metiendo en un tema que es más bien cierto, experimental, con una terapia micológica, ¿no? Obviamente hay que ir a mirar estos ensayos clínicos en pacientes con deterioro cognitivo leve, ¿cierto? Y ver qué ha dado. Obviamente esto se va a quedar en la revisión de la literatura y ustedes pueden avanzar ciertas explicaciones y decir, oye, pareciera que esto puede funcionar o pareciera que en realidad no es un buen camino. Pero, de nuevo, la sola justificación de no se ha hecho en Chile no es una buena justificación, para que lo recuerden todos. Alguien me quería hacer una pregunta, no sé quién es. Profesor, ¿qué le estaba hablando? Por favor. Resulta que el profesor Eugenio dijo que si esta investigación podía ser de carácter exploratoria, si no estaba vista en Chile, no estaba implementada en Chile, y dijo que podía ser de carácter exploratorio. De hecho, en el trabajo anterior lo aplicamos como carácter exploratorio con la misma pregunta de investigación y nos sacamos muy buena nota. Me parece, o sea, no discuto su punto de vista, simplemente que no sé a qué atenerme, porque si me dicen que sí, después me dicen que no, ¿cómo lo hago? Lo cierto es que, de nuevo, una investigación exploratoria, ¿sí?, es cuando realmente no sabes acerca del fenómeno. Nada. Exploratorio es eso. Es que Ahora, es que por eso... nosotros no sabemos cómo va a afectar el fenómeno en la sociedad chilena, porque la sociedad chilena es diferente a la japonesa. Pero mi punto es que, ¿qué quieres tú ver? Tú quieres ver a nivel cognitivo. No, yo quiero ver a nivel cognitivo y social. Pero sí, es que, de nuevo, a nivel cognitivo y a nivel social, ¿ya? ¿Qué significa eso? Es que la sociedad japonesa, sí, pero son humanos. La terapia va a, cognitivamente, la preservación cognitiva, ¿por qué debería ser distinta si somos humanos? Eventualmente lo social puede ser distinto porque somos sociedades que tenemos costumbres distintas. Y eso sí te lo concedo. En ese sentido, lo social eventualmente es exploratorio porque somos dos sociedades muy distintas. ¿Ya? Pero para eso también tienes que demostrarlo. No basta con que lo digas, tienes que demostrarlo. En investigación, no basta con que yo lo diga, no basta con que lo diga el premio Nobel. Hasta el premio Nobel tiene que justificar sus dichos. ¿Ya? Eso es algo súper importante. Si yo afirmo algo, tengo que tener evidencia en la mano. No basta con que yo diga no se ha hecho en Chile. Yo tengo que mostrar, ok, se ha hecho en sociedades orientales cuyas costumbres son distintas, donde la alimentación es distinta y podríamos pensar que, y tú avanzas una hipótesis. Así funciona la ciencia, ¿ya? Por Así el que, lado social, no por el lado cognitivo. es que piensa tú, por eso te hago la pregunta, a nivel cognitivo, ¿somos tan distintos los japoneses? ¿Hay alguna? Es que, por eso digo, es que ese es mi punto. Ustedes tienen ya, Para recuerden, contrastar si es que hay alguna diferencia a nivel cognitivo con los japoneses, como para decir, esta investigación es diferente porque los japoneses son de tal forma y nosotros de tal forma. Tendríamos que tener una investigación anterior a eso para poder justificar que sea exploratoria. ¿Eso me dice? te estoy diciendo que tú tienes, ustedes están en tercer año, ¿cierto? ¿Sí? Cuarto. Con 4 años de psicología en el cuerpo, con todo lo que saben de psicología del desarrollo, ¿sí? Han visto el ciclo vital. Esas investigaciones no se hicieron en Chile por lo general. ¿Ya? Recuerden todo lo que saben de psicología del desarrollo. ¿Qué saben acerca de la psiquis humana? Todo ese corpus de conocimiento científico no se desarrolló en Chile mayoritariamente. Si la explicación fuera, no, pero es que no se hace en Chile, estamos en un problema, porque entonces el 50+1 del conocimiento en psicología no se ha hecho en Chile. Entonces, no vamos a poder decir nada, porque como eso está hecho en Chile, entonces no sabemos nada que es exploratorio. No, pues.
de lo que sabemos acerca de nuestra especie humana en lo psicológico, y por eso digo, tomar en cuenta, bueno, somos tan distintos psicológicamente en nuestros procesos cognitivos, a nivel cognitivo, de los japoneses, de los italianos, de los marroquíes, y podríamos seguir, ¿no? No, pues si somos de la misma especie. Distinto es que yo meta la variable social. La variable social está asociada a una cosa ya, ¿cierto?, más gregaria, más de sociedades, donde evidentemente sí hay más variabilidad. Y por eso surgen los estudios transculturales. Vayan a buscar la palabrita. Estudio transcultural. Efectivamente, las comparaciones interculturales son muy importantes por eso. Por eso la semana pasada, no sé si recuerdan que yo le hice la pregunta a Pablo Méndez por el suicidio. ¿Por qué? Porque justamente el suicidio como lógica, nosotros tenemos, ¿cierto?, una lógica judeocristiana, ¿cierto? Y nuestra impronta cristiana muchas veces lo castigó en la historia, al punto que tú no podías enterrar un pariente en un cementerio católico cuando era alguien que se suicidaba, imagínense. Pero en la cultura japonesa, el seppuku, que es el rito de suicidio, ¿ya?, el famoso harakiri que le llaman algunos, pero eso es parte del seppuku. El seppuku completo es el suicidarse, digamos, con el vientre, ¿no? Pero además que te corten la cabeza. Eso es el seppuku. Y eso es un acto heroico, es un acto de honor en Japón, ¿ya? O sea, fíjense, son dos mentes súper distintas, pero eso es social, ¿sí? Entonces, de nuevo, devuelvo la pregunta para que ustedes como grupo lo piensen. ¿En qué sentido es exploratorio? Técnicamente, la variable social quizá es la novedad que le da al estudio, porque a lo mejor solamente tienen los efectos cognitivos, pero tienen que hacer esa distinción, ¿ya? No lo vean como un bloque donde todo es exploratorio, porque no es así, ¿ya? Y por eso insisto que la revisión de la literatura es importante, porque si no van a decir verdades a medias, ¿ya? Y éticamente la investigación también es ética cuando se hace bien, ¿ya? Cuando hemos hecho el mapeo de la literatura rigurosamente. ¿Y eso significa quemarse las pestañas? Sí, hay que leer mucho, ¿ya? Yo no los voy a engañar, hay que leer mucho. Y por eso son equipos. 5 personas, 3 personas, el número de personas de su grupo, siempre piensan más que una cabeza, ¿ah? Son 4 cabezas, 5 cabezas pensando, leyendo, sistematizando información. ¿Ah? ¿Hay que ponerle el hombro? Sí, hay que ponerle el hombro. Estamos a 5 minutos de las 4, entonces yo voy a lamentar hacer el corte porque me gustaría verlos a todos hoy día. Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Me escucha? Que no tengo buena señal. La escucho perfecto. Hola, soy de Grupo Carreta, que tenía una duda para querer entender lo que nos dijo, entonces nos estaría sugiriendo en el fondo que mejor nos basemos en lo cognitivo y que quitemos esto de Chile para que sea algo como más una pregunta más general. Mira, démosle una vuelta después del término de la segunda parte. Como dije yo, me voy a quedar después de clase y hacemos en el fondo tutoría con cada grupo, con todos los que se quieran quedar, obviamente que puedan quedarse. En respeto también por el tiempo de Daniela, que es nuestra invitada de hoy día, darles a ustedes 5 minutitos de break, ¿ya? Yo me quedo aquí conversando con Daniela, y nos ponemos al día un ratito. Ustedes se toman algo fresquito, qué sé yo, van al baño, etcétera, ¿sí? Estiran un poquito las piernas, y en 5 minutos volvemos entonces para la presentación de nuestra invitada. ¿Les parece? Muchas gracias, profesora Roja.